¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida de nuevo a su programa Comentarios de Salud. Y el día de hoy tengo a un gran amigo conmigo que es psicólogo clínico, pero aparte tiene una maestría en neuropsicología y un doctorado en psicología. Y el doctor Iván Delgado nos acompaña para platicarnos un poco de lo que es el trastorno de atención durante la etapa de adolescencia. De manera recurrente vemos que las familias que les hacemos el diagnóstico a sus hijos de un trastorno de atención, frecuentemente nos preguntan, ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando llegue a la adolescencia, doctor? ¿Qué sucede con los síntomas del trastorno de atención? ¿Se le van a quitar? ¿Van a persistir? ¿Van a empeorar? Bueno, pues de este y de otros temas afines está aquí el doctor Iván Delgado para aclarar algunas dudas. Y le vengo y le doy la bienvenida. Iván, bienvenido a tu programa. Y quisiera que empezáramos, si me puedes ayudar, diciéndole al público qué sucede con el trastorno de atención, con los síntomas habituales del trastorno de atención, cuando estos chicos llegan a la adolescencia. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un gusto y un honor estar contigo acá. Creo que es un tema muy importante, dado el nivel de prevalencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad a nivel mundial y dado que es una patología heterogénea, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo. Lo primero que creo que hay que entender es que es un trastorno que los chicos nacen con TDAH, se desarrollan con TDAH y mueren con TDAH. Ahora, lo puntual acá es el abordaje multimodal e interdisciplinario, ¿no? Donde tiene que haber la participación de neuropediatras, de neuropsicólogos, de psicólogos, pero también de la interacción recíproca entre el ambiente escolar, el ambiente terapéutico y la familia para poder hacer un buen diagnóstico y pues bueno, a partir de ahí hacer un buen tratamiento, ¿sí? Que toque estas tres esferas, ¿no? Lo social, lo escolar, lo familiar. Bueno, entonces, primero, entendemos por adolescencia la etapa de la vida en que transcurre habitualmente entre los 13 y los 18 o 20 años. Y la mayoría de los chicos, cuando se les hace el diagnóstico de trastorno de atención, pues tienen alrededor de entre 6 y 9 años. Entonces, quiere decir que cuando un niño llega a la adolescencia, 13, 14 años, pues ese niño ya lleva al menos 5 años con el diagnóstico de trastorno de atención, En el mejor de los casos, en ¿no? el mejor de los casos. Ahora, estamos hablando de una población selecta probablemente, en donde los maestros son sensibles, donde van a escuelas privadas. Estamos hablando de la población que vemos en nuestra clínica. Ujú. Y que muchos de estos niños se sospecha el diagnóstico y se empiezan los tratamientos multimodales, como tú lo dijiste, en etapas tempranas. Ujú. ¿Qué es lo que tú ves en esos chicos que diagnosticamos en la infancia cuando llegan a los 13, 14 años y tú los ves en nuestra clínica, pero ahora como adolescentes? ¿Por qué tienen que ir contigo como adolescentes? ¿Qué problemas es lo que tú ves con mayor frecuencia? Bueno, hay que entender de que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Lo debemos analizar y explorar, ¿sí? No solo desde la punta del iceberg, ¿no? Que es ver el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, sino también ese correlato neuropsicológico donde empiezan a haber fallas a nivel de funciones ejecutivas, de memoria de trabajo, de mecanismos de control inhibitorio, ¿sí? De todos los procesos de organización y planificación. Entonces, cuando tenemos chicos que han tenido un diagnóstico, bueno, en tempranas edades, ¿sí? Y han sido seguidos, han sido acompañados desde neuropediatría, desde neuropsicología, pues vemos chicos que se pueden regular más en sus emociones, ¿sí? Que pueden controlar con mayor facilidad los impulsos, inclusive que pueden tener mayores posibilidades de focalización de la atención y con ello pues desarrollar habilidades académicas mucho más óptimas de acuerdo a las exigencias del ámbito escolar. Entiendo entonces que las intervenciones tempranas, el tratamiento multimodal temprano,
puede ayudar a que tengas un periodo de adolescencia más terso, con menos problemas. Pero Exacto. nuevamente, te repito la pregunta, ¿por qué llegan contigo? O sea, ¿qué es lo que hace que los psicólogos, los psiquiatras o los neurólogos digan, este niño ya es un adolescente y por estas condiciones que estoy viendo, me gustaría que lo viera Iván Delgado? Muy bien, en muchas ocasiones sí llegan por fallas de regulación de los impulsos, sí. Creo que es el punto inicial por el que llegan a la consulta. Son chicos que les cuesta controlar los impulsos, son chicos que les cuesta regular las emociones y ese es el punto de entrada para poder hacer el Ponme tipo un de par de intervención. ejemplos. ¿Qué hacen estos chicos que tú ves que tienen fallas en la regulación de impulsos? Muy bien, inicialmente se hace una evaluación neuropsicológica, No, pero ¿sí? ¿qué síntomas tienen? Bueno, no pueden medir, ¿no? Las cosas que dicen, en ocasiones llegan a tener conflictos interpersonales con sus pares o inclusive con adultos, ¿sí? En casa les cuesta seguir las instrucciones, ¿sí? Son poco organizados, los padres llegan en muchas ocasiones dicen que son muy rebeldes, ¿sí? O a veces hasta antipáticos. Los describen los padres como personas apáticas al cumplimiento de ciertas actividades. Entonces, quiere decir que estos chicos con trastornos de atención que habían llevado una infancia más o menos regulada, que pues por su propia edad seguían las reglas o las instrucciones medianamente, Uh -huh. que los tratamientos y las terapias habían ayudado, de repente llegan a la adolescencia y el proceso hormonal natural de la adolescencia favorece entonces conductas más rebeldes, Sí. conductas de reto con la autoridad, Uh -huh. conductas de conflictos interpersonales por querer imponer sus propias reglas Reglas. y normas. Y esa es la razón por la cual una persona como tú se encarga de ayudarles a mejorar esta dinámica de familia, a esta dinámica de amigos y hacerlos a ellos mismos más conscientes de las dificultades que se están ocasionando a su alrededor. Sí, y además tenemos que tener en cuenta ahí también de que la intervención no solo es con los chicos, sino que también con los padres, ¿no? De acuerdo. En el sentido de que son inclusive representaciones mentales generacionales diferentes, ¿sí? Y tenemos que entender también que estamos hablando con nativos digitales, ¿sí? Yo siempre les coloco este ejemplo a los padres y es, cuando nosotros nacimos con Mickey Mouse. ¿Sí? Cuando ellos salen del canal de partos, nacen con el mouse en la mano o con el iPad o con el celular. Es decir, el proceso de codificación, ¿sí? De la simbología, de los códigos sociales es diferente. Entonces también tenemos que educar a esos padres de cómo llegarles a los hijos para poder entender esas nuevas lógicas de pensamiento y a partir de ahí generar también procesos en conjunto que les puedan dar la posibilidad de una mejor convivencia. O sea que no solo la intervención de los chicos debe de ser prioritaria, sino también los padres tendremos que madurar y tendremos que aprender nuevos códigos de interacción con nuestros hijos. Esa es Exacto. una parte importante para generar un ambiente de interacción y de convivencia de mejor calidad. Exacto. Inclusive en la evaluación neuropsicológica es muy importante porque nos permite generar perfiles y a partir de esos perfiles, ¿sí? De los diferentes dominios neuropsicológicos, explicarles a los padres, ¿sí? Cuáles son los sistemas de procesamiento de la información más útiles, ¿sí? Y darles herramientas para poder acompañar a sus hijos en ese proceso. Acá, ¿por qué es importante el trabajo con padres? Una parte es con el chico, ¿sí? Donde nosotros tenemos que hacer estimulación específica de todo lo que son los síndromes de disfunción prefrontal, pero también hay algo muy importante que a veces se nos escapa un poco y es que la conducta de los padres sirve como modelo de esos mecanismos de autorregulación emocional. Es decir, si nosotros estimulamos muy bien la corteza orbitofrontal, si le damos herramientas para que el chico pueda regular un poco más sus emociones, pero tenemos un padre que a la hora de poder hacer ese acompañamiento se sale de casillos, pues estamos como remando para adelante, pero también para atrás, porque no hay un modelo que pueda, ¿sí? Contribuir a ese acompañamiento que necesitamos que hagan en casa, porque en el TDAH y sobre todo adolescente, nosotros tenemos que partir de la consigna de que el padre tiene que ser coterapeuta de ese proceso.
Muy interesante. O sea, la participación de la familia es crucial dentro del manejo del paciente. Pero te quiero preguntar algo. ¿Hay diferencias de género? O sea, este TDA del adolescente entre un varón y una mujer presenta condiciones de comportamiento, de conducta, de presentación de problemas diferentes. ¿Tú ves alguna diferencia en ese tipo de cosas? Sí, acá debemos partir, ¿sí? De la estructura propia del trastorno. Entonces, nosotros tenemos que técnicamente, sí, tenemos un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero hay diferentes presentaciones. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales nos proponen al menos tres presentaciones principales. La una tiene que ver con la presentación inatenta, es decir, hay más sintomatología de inatención y no tanto de hiperactividad e impulsividad. Está la presentación hiperactiva e impulsiva, donde hay más fallas de hiperactividad e impulsividad y no tanto de déficit de atención. Y está la presentación combinada, donde hay un cóctel completo, ¿sí? Las investigaciones y sobre todo el doctor Joseph Biederman creo que es el que más ha apuntado al esclarecimiento de estos perfiles y lo que se ha encontrado es que por lo general las mujeres tienden a tener o a presentar más la presentación inatenta del TDAH versus los chicos que tienden a presentar más la presentación combinada o la presentación hiperactiva impulsiva. Ahora, eso también te impacta en la adolescencia, o sea, el que el niño haya sido impulsivo, hiperactivo, o que sea una niña típicamente de carácter distraído, ¿se comportan diferente cuando son en la adolescencia, o pueden presentar los mismos problemas de adaptación, de reto con la autoridad y demás? Acá es bien interesante porque en neuropsicología no nos debemos quedar con el puntaje, sino ir más allá del puntaje y apuntarle a la semiología clínica. ¿Por qué retomo esto? Porque, por ejemplo, si hay una diferenciación clínica, clínicamente nosotros vemos, ¿sí?, de que los chicos varones en la adolescencia tienden a desarrollar mucho más problemas externalizantes versus las chicas, ¿sí? Las niñas o los adolescentes que tienden a desarrollar más problemas internalizantes, A es ver, decir, para el público, ajá, ¿qué es externalizante y qué es internalizante? Internalizante tendría que ver mucho con la sintomatología o ansiosa o depresiva, ¿no? Versus lo externalizante que tiene que ver más con conductas reactivo-agresivas, impulsivas, agresivas como tal. De acuerdo. Entonces, para hacerlo sencillo para el Ujú. público, los varones impulsivos o con TDAs combinados tienden a hacer Eh, conductas de reto con la autoridad, agresivas, intolerantes y demás. a Y exacerbarse las más. niñas Ujú. con trastornos de atención del tipo más desatento tienen una tendencia como a desarrollar más síntomas ansiosos, depresivos y otra serie de cosas. Sí, inclusive tienden menos posibilidad de ser diagnosticadas porque como son las personas que casi no molestan en el salón de clase, entonces como que pasan desapercibidas, versus los caballeros y los chicos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son más impulsivos, no más agresivos, que bueno, terminan siendo como el punto en el blanco, objeto de críticas y demás. ¿Qué pasa con el rendimiento académico en el adolescente? Yo veo, eh, digo, muchos de los pacientes que tú ves son los chicos que tienen conductas rebeldes, que tienen una serie de comportamientos anormales. Pero yo por otro lado veo la otra parte, ¿no? El niño que está con tratamiento, el niño que recibió apoyo escolar, el niño que recibió terapia y que ahora está en secundaria, tiene 13 a 15 años. Y lo que vemos es que muchos de esos niños van cada vez mejor. Eh, Se adaptan a la escuela, tienen mejores rendimientos, ahora interaccionan o socializan mejor. Muchos de ellos siguen con tratamientos médicos, algunos con apoyos conductuales, emocionales. Y por otro lado, vemos a un grupo de chicos que desarrollan más estos síntomas impulsivo-agresivos o niñas que desarrollan cuadros ansioso-depresivos. Ujú. Eh, ¿Hay algún factor que pueda predecir si un niño o una niña va a desarrollar una evolución más eh,
menos complicada en la adolescencia, o al revés, algún factor que nos diga que ese niño va a desarrollar en la adolescencia problemas conductuales más importantes? Más bien, el punto acá sería de esos niños, los que tienen un acompañamiento multimodal, ¿sí? En neurociencias hay un principio que se llama el principio de Kenner y este principio dice que un trastorno entre más rápido sea diagnosticado, identificado y más rápido sea intervenido, pues las chances de buena evolución van a ser mucho mayores. En este caso que tú preguntas, em, cuando hay un abordaje a tiempo, ¿sí? Un diagnóstico a tiempo, una intervención a tiempo, una intervención sistemática, regular, organizada e interdisciplinaria, donde participe un equipo, ¿no? Como el que tenemos en la unidad, eh, pues hay menos chance de que se desborden ese tipo de sintomatologías. Ahora bien, hay características propias de la personalidad, ¿sí? Que de ser identificadas e intervenidas, pues vamos a tener menos chance de que eso se desborde. Em, con frecuencia leemos estadísticas norteamericanas y europeas en donde la sociedad norteamericana y europea pues tiene una forma de crianza bastante diferente a Mm, la que tenemos en México y en Latinoamérica en general, en donde, por ejemplo, los chicos, adolescentes en Estados Unidos o en Europa, prácticamente la mayoría van a vivir solos, mm, ya abandonaron el vínculo de la familia. Y por poner ese ejemplo, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, la mayoría de los chicos adolescentes siguen viviendo con sí, los claro. padres. Es más, pueden llegar a los 20 o más años Ujú. y siguen viviendo. Les cuesta mucho trabajo independizarse o salir de casa. Estos factores influyen dentro de el trastorno de atención en la adolescencia. Podrían influir, por ejemplo, en algunas conductas que vemos con cifras muy exorbitantes de contacto con alcohol y drogas, por ejemplo, en otros países anglosajones, comparado con lo que vemos en Latinoamérica. ¿Crees que la forma de crianza latina, el acompañamiento de los padres por más tiempo, puede influir en ese tipo de problemas de desarrollo de complicaciones de los trastornos de atención? Miren, metafóricamente yo diría algo, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, estuvieras con enyesado tu pie, ¿sí? Y necesitaras muletas para caminar. En ocasiones los padres lo que hacen es tener esa función, ¿sí? Acompañar y a veces ser casi las funciones ejecutivas para que se desarrollen. Son realidades diferentes, acá no vamos a decir cuál es mejor o peor, ¿sí? Pero sí en este tipo de casos, sobre todo en trastorno por déficit de atención, el hecho de poder tener padres comprometidos con el proceso de acompañamiento y de que desarrollen eh, herramientas psicoterapéuticas sí ayuda a que los chicos se vuelvan más funcionales, ¿no? Se vuelvan más organizados, porque nada ganamos con que se vayan a vivir solos si no tienen habilidades de planificación, de organización, de toma de decisiones, que son déficit ejecutivos que son propios del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Mencionaste al profesor Joseph Biederman como un estudioso de estos procesos y de la evolución a lo largo de la vida de los chicos que tienen trastornos de atención. Y Joseph Bierman habla de que los tratamientos multimodales, él de manera insistente trabaja sobre los fármacos, pero el Ujú. tratamiento multimodal, incluyendo el tratamiento médico, reduce muchas complicaciones de lo que vemos en pacientes no tratados con trastornos de atención durante la adolescencia y la adultez. Y una de ellos es la drogadicción, o el índice de drogadicción, y por otro lado, hay muchos otros índices como el de tener problemas legales, como choques o abuso del alcohol o situaciones de ese tipo. Eh, Quiere decir entonces que el tratamiento multimodal, el dar un diagnóstico temprano y una intervención temprana, un acompañamiento familiar, un trabajo conjunto con la escuela, terapéutico y demás, todo eso nos reduce la probabilidad de complicaciones y de comorbilidades, sobre todo de este tipo de problemas como tabaco, alcohol, drogas
problemas legales y otras cosas más. Sí, hay una alta tasa de comorbilidad, sí. Creo que ese es un punto de pronto que nos ocuparía mucho más tiempo. Pero bueno, las comorbilidades más frecuentes del TDAH pues son trastornos de aprendizaje, ¿no? En estos chicos que tienen más problemas externalizantes pues son los trastornos de conducta o los trastornos de uso y abuso de sustancias psicoactivas lastimosamente. Ujú. Bien, estamos terminando y me gustaría mandar un par de mensajes Ujú. finales. Número uno, me gustaría, si estás de acuerdo conmigo, el trastorno de atención no se acaba cuando el niño llega a la adolescencia, Correcto, sí. número uno. Ujú. Número dos, algunos de estos pacientes, no sé si tengas tú algún porcentaje aproximado, van a tener problemas de comportamiento, de autorregulación emocional, de frustración con mucha facilidad, y reacciones impulsivo-agresivas. Ujú. Y este grupo de pacientes van a requerir de una intervención profesional multimodal en donde se incluyan especialistas en adolescentes. Sí. Creo que eso sería una parte importante. Y este tipo de intervenciones necesariamente tienen que estar acompañadas de educación para la familia, de un cotratamiento, como tú le dices, de los padres en el acompañamiento de sus hijos. Y por otro lado, las intervenciones, el trabajo conjunto, nos va a poder evitar el desarrollar complicaciones más allá a lo largo de la vida. ¿Quieres dar algún mensaje final? Yo complementaría esto que tú planteas, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas del tratamiento que hacemos en la unidad de neurodesarrollo, que es esa interacción conjunta entre neuropediatras, ¿no? Donde ustedes ven con mucha dedicación el tema farmacológico y cómo en esa interacción recíproca con la evaluación neuropsicológica también hacemos un trabajo que se hace mucho más integral y rico para, no solo para el adolescente, sino para su sistema familiar. Bueno, me quiero despedir de este programa. Esta es su casa. Estamos en Comentarios de Salud y yo soy Saúl Garza y me despido hasta la próxima. Gracias.